En Farma Aliadas usted no solamente encuentra medicinas, usted tiene 16 razones para visitar Farma Aliadas entre Maracaibo y San Francisco en el estado Zulia. Y que tenga una feliz Navidad, le desea el grupo Farma Aliadas. Saludos mis amigos, por aquí les habla Caracciolo Viloria, instructor en bienes raíces de la Florida y de Georgia, presentándoles a TV Real Estate Academy, que es la academia de bienes raíces que está formando nuevos agentes para tanto Georgia como Florida. Es una de las escuelas más, digamos, que tiene sus programas propios y destacada en estos dos estados, y que usted con un solo curso pues, puede lograr obtener dos licencias de dos estados importantísimos. Nosotros estaremos dando este curso a partir del 16 de enero hasta el día 27 de enero, en días de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, tanto presencial como virtual, utilizando nuestros propios programas que son aprobados por el DPR, nuestro propio libro, el cual está incluido dentro del curso que vamos a empezar. Sean todos pues bienvenidos y aprovechen esta oportunidad de lograr una de las licencias más rentables que existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos. Buenas, buenas para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga TV. Y este es el programa Caiga quien caiga sin censura. Sabes que yo tengo varios programas. Yo soy un ángel, pero hoy no quiero hablar de eso. Incluso hoy tal vez sea un programa que despierte poco interés para muchos, especial a lo mejor ni para los venezolanos les interesa. Pero es que yo estoy impactado cómo la violencia se ha apoderado de un continente, cómo la violencia se ha apoderado de países enteros. Y todos los días vemos la prensa, reportajes, sucesos de diferentes formas de violencia. Estamos hablando de violencia física porque hay otro tipo de violencia, la violencia velada que se practica pero no se puede hacer tangible. Pero lo cierto es, y de eso quería conversar hoy, que lo que está pasando en los Estados Unidos es muy grave. Cierto es que aquí son unos 500 millones de habitantes y evidentemente que quizá proporcionalmente, nuestro país, Venezuela, esté peor que Estados Unidos. Eso no lo dicen algunos eh, defensores del régimen de Nicolás Maduro, pero es así. Proporcionalmente, todavía aquí tenemos niveles de seguridad mucho más altos que en Venezuela, pero cuando pasa algo es igual o muy impactante por la forma en que sucede. Y vemos que los hechos se repiten porque no solamente que hay una cultura de la violencia, que de eso hablaremos un poquito, sino que hay como un, vamos a decirlo de una manera, hay como un rito hacia los violentos. Es decir, muchas veces personas que pasan desapercibidas, que de repente son maltratadas, eh, salen, asumen protagonismo cometiendo estas fechorías. Y eso comienza evidentemente desde los casos que también hemos visto de bullying en las escuelas, en los trabajos. Eh, Todo lo que nos es distinto lo vemos como un enemigo. Y de una u otra manera todos hemos sufrido eso, de una u otra manera. Lo vemos, estoy hablando de Estados Unidos, pero bien lo que está pasando en Perú, lo que han vivido los venezolanos en Perú, en Chile, en, en Argentina, eh, en Colombia, y también lo que han sufrido esos países en los otros. O sea,
pareciera ser que el siglo XXI nos sigue mostrando una sociedad cada vez más violenta. Todo lo queremos conseguir de manera violenta, con golpes, con el uso de la fuerza. De hecho, los venezolanos estábamos esperando que llegaran los marines y sacaran a, a Hugo Chávez o ahora a Nicolás, porque no vemos salida. Y estaba viendo un mensaje, por cierto, de eh, el señor, el experto petrolero Humberto Calderón Berti sobre ese tema. Ahora, lo cierto de todo, mis queridos amigos, lo cierto de todo es que esta cultura de la violencia no se elimina por obra y gracia del Espíritu Santo. El trauma de la violencia con armas de fuego no termina cuando se detiene el tiroteo. En todo el país, estoy hablando de Estados Unidos, personas de todas las condiciones sociales se han visto afectadas por esta epidemia. Es una epidemia de la salud pública. Ha matado más gente que el COVID. Hay una encuesta por allí vieja de los Estados Unidos. Bueno, vieja no, tendrá 1 o 2 años, algo así. El 58% de los adultos informaron que ellos o algún ser querido han experimentado violencia con armas de fuego en su vida. Más personas, repito, más personas mueren a causa de la violencia con armas de fuego que durante todo un año en otros países con altos ingresos, llámese Inglaterra, Alemania, etcétera. Además, fíjense esto, millones de personas en los Estados Unidos han resultado heridas por disparos, amenazados con armas de fuego o presencian un acto de armas de fuego en su vida. Me estaba recordando, es que son tantos casos, no solamente el recuerdo de los jóvenes que murieron en ese atentado. Me estaba acordando de una discoteca de aquí de personas de LGBT, los homosexuales, en Orlando, en el condado de Orange. Y llegó un loco y ayer en el atentado, por cierto, de antes de ayer, hubo un muchacho héroe. Ahora, lo cierto es, fíjense que además del daño o sea, el daño que producen los muertos que ocasionan estos locos o estas personas que dejan de ser lo que son y se convierten en armas humanas. Además de eso, los actos de violencia con armas de fuego tienen impactos emocionales, físicos, legales, hasta económicos, duraderas en los sobrevivientes y en sus comunidades. Esas personas no vuelven a ser los mismos. Son un poco como los que van a la guerra cuando la guerra es muy violenta y regresan a los países. En Estados Unidos hay muchos de esos afectados de las guerras después terminan siendo también cometiendo a veces estas fechorías. La amplitud de los hechos, la diversidad de la experiencia de los sobrevivientes de estos hechos está directamente relacionada con la naturaleza pues propia del amplio alcance de la crisis de violencia con armas de fuego en los Estados Unidos. La violencia con armas de fuego en Estados Unidos puede adoptar muchas formas: suicidios, intentos de suicidios, ataques con armas de fuego, homicidios, agresiones, violencia doméstica que involucra el uso de un arma de fuego. Además, presenciar un acto de violencia con arma de fuego, recibir amenazas, etc. Sin embargo, y es parte de lo que quería comentar hoy, la cultura, que es lo que me preocupa, ¿no? La cultura de los Estados Unidos de silencio en torno a la violencia con armas de fuego. O sea,
Cuando el hecho ocurre, mucha bulla. Después, con demasiada frecuencia, no hablamos ni comprendemos completamente el impacto en la vida de los sobrevivientes. Una de las consecuencias, por ejemplo, de este silencio es que muchos de los sobrevivientes con armas de fuego no reciben el apoyo y los servicios que necesitan eh, para vivir con su trauma y sanar. Un padre que pierde un hijo, una familia, una madre, es difícil además que se recupere. También existe la suposición equivocada de que la violencia con armas de fuego es algo que los sobrevivientes superan, mientras que los impactos son en realidad de por vida, profundos y complejos. Eh, Incluso yo estaba revisando esta encuesta que les comentaba y trae datos interesantes. Déjenme ver mis notas, por acá las tengo. 9 de cada 10 sobrevivientes de la violencia con armas de fuego informaban haber sufrido un trauma a causa del incidente. Más de la mitad de las personas eh, que han experimentado esta violencia en los últimos años, fueron los más propensos a calificar el impacto de trauma como 5 de 5, lo que significa un trauma que afecta su desempeño, su vida. Ya esa persona no va a ser la misma, dependiendo también el impacto que haya tenido el hecho. Los enfermeros, los médicos o el personal hospitalario fueron los más propensos a decir que experimentaron el impacto de la violencia de armas de fuego con armas de fuego a través de su trabajo, seguidos de personas que trabajan en escuelas, incluidos los educadores y el personal. Fíjense esta encuesta. 2/3 de los sobrevivientes heridos por disparo expresan la necesidad de servicios de salud mental, terapia y apoyo, de recibir incluso asistencia legal como víctimas de un delito, 49% para ser exactos. Atención médica domiciliaria. Casi 1 de cada 3 sobrevivientes dijo que necesitaba asistencia legal como víctima por la muerte de un familiar. 1 de cada 3 sobrevivientes dijo que necesitaba apoyo económico para ayudar a cubrir los costos del funeral, etc. Este informe es mucho más largo, yo estoy dando un resumen y se analiza toda esta situación. Manejar esta situación de curación, tanto física como emocional, la existencia de esta persona que para él el mundo se convirtió en gris, donde todo lo demás ven todo como blanco y negro, eh, hace pues entender que esa es una persona o pensar que esa es una persona herida, que nunca puede ser funcional, falta de comprensión de la realidad, es una situación de verdad bien difícil. La tasa, la tasa de mortalidad de muertes por armas de fuego en Estados Unidos es 13 veces mayor que la de otros países. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es digno de preocupación. Lo que pasa es que yo les voy a decir algo. Y fíjense que esta crisis afecta de manera particular a las comunidades negras y latinas y otras comunidades de color, los asiáticos, etcétera. Siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Qué equivocados estamos al pensar de esa manera. Eh, Quería decirles estas cosas y quiero que vean ustedes la, la,
como la prensa de hoy, la prensa reciente sobre este tema, ¿no? Permítanme aquí romper pantalla para que vean ustedes que no estamos hablando de un tema extraño, ¿no? Sino, miren, ya les voy a mostrar aquí parte de esto. Californianos impactados tras 2 tiroteos consecutivos con los que murieron 24 personas. Demasiado sangre derramada. Esto lo dice Los Angeles Times en español. Una locura. California lidia con tercera masacre en 8 días. Estadounidenses convulsionados por ola de masacres a tiros. Vean ustedes. Vamos a ver. Bueno, aquí hay otros casos de violencia que no tienen que ver con la violencia de armas de fuego, pero violencia al fin. Aquí miren esto, ¿no? Adolescente, esto es en Nueva York. Adolescente recibe de 3 a 9 años de prisión tras apuñalar fatalmente a porristas de Mount Vernon, New York. Ven ustedes, violencia. Balean empleado al enfrentar a ladrones en tienda de Manhattan, en New York. Bisabuela dominicana asesinada en su hogar en Nueva York. Buscan a segundo sospechoso. Estoy solamente consultando algunos medios, ¿ve? Escuela de Virginia, perdonen, aquí se me fue la... Bueno, se nos fue la... Oye, se me fue la información que tenía allí, pero bueno. América Latina, esto también es violencia, una región mortífera para los periodistas que también sufren con las consecuencias de las armas de fuego. Quinceañero baleado en la mano en un callejón en barrio de Fairwood. Esto es La Raza, el periódico La Raza. 2 adolescentes fueron baleados, uno de ellos murió mientras intentaban comprar zapatos de un vendedor de las redes sociales. La Opinión. Reportan a 2 mexicanos entre las víctimas mortales en los tiroteos de Half Moon Bay. Terrible, señores. Y aquí, miren, hasta hay quienes se aprovechan de esta situación. Alertan sobre posibles fraudes al donar a las víctimas de tiroteos masivos. Bueno, el diario Las Américas, miren ustedes el titular. Estados Unidos pasa demasiado. Reporte analiza tiroteos masivos. El nuevo Herald de Miami, propietario quería vengarse de su asociación que le administra las propiedades, así que le prendió fuego a su condominio, dicen policías de la Florida. Motociclista le da un cabezazo a un auto y lo balea por pelea en la vía, dicen policías de Florida, porque esa es otra cosa. En el tráfico hay una violencia terrible, en todos los, por lo menos en la Florida lo he visto así, cosa que me es muy extraña para cómo era antes este país. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto, no? Yo quería un poco emblematizar esto. ¿Por qué no? O sea, ¿hasta cuándo esta ley de regular la adquisición de armas es saboteada? Yo sé que hay intereses porque uno de los grandes intereses aquí son los dueños, los fabricantes de armas. Es todo un negocio. Ellos tienen representación en el Congreso, en todo. O sea, tienen políticos que sirven a esos fines. Y yo no estoy diciendo que se prohíba comprar armas. Lo que estoy diciendo es que se restrinja. Guardando la distancia, es más fácil comprar un arma para un menor que comprar licor en una licorería o en un supermercado. Así están las cosas. Y vuelvo y repito, siempre vemos estas cosas y pensamos que nunca nos va a pasar, que nunca va a ser con nosotros. Hay una cultura de violencia. Yo le quiero pedir a los padres, en el nombre del Padre Celestial, que la primera tarea de los padres es desmontar la cultura de la violencia. Esa flojera de muchos padres de no criar, de no educar y dejarle todo a las redes,
al internet, a las tablas, a las computadoras. Eso es malísimo, porque usted no sabe lo que está viendo su hijo. Usted tiene que educar a su hijo en valores religiosos. Es más difícil que un muchacho temeroso de Dios ocurra o caiga en esto que un muchacho que no lo es. Entonces, es necesario que los padres retomen su papel porque esto comienza desde niño. Uno ve esos juegos de video donde se matan, botan sangre y eso va trabajando inconscientemente la mente y está creando una cultura de la violencia. Y entonces cuando usted, aquí yo he visto jóvenes que de 14 años le dan un vehículo, de 17 años, y entonces van como locos y pueden acabar con la vida de otros y con la de ellos mismos. Y entonces, y otros que los machos en el tráfico y en todo, y el que nos es diferente lo agredimos. O sea, hay que desmontar la cultura de la violencia, porque ya lo que estamos en este planeta, diríamos que somos sobrevivientes. Y miren cómo está la guerra de Ucrania y Rusia. Terrible esa situación. Y yo no estoy hablando exclusivamente de Estados Unidos. En mi país es mucho peor la violencia. Porque cierto es que así usted reglamente esto, los malandros siempre van a encontrar la vía para apoderarse de un arma, pero que sean los malandros, no los decentes, no los humanos que somos decentes, que sean las bandas los que están desviados en el camino, pero no los jóvenes, no los que son, vamos a decir, hijos de familias. Las propias universidades y de las escuelas hay que desmontar la cultura de la violencia. Es necesario hacerlo porque por el camino que vamos, imagínense, en menos de 8 días murieron 18 personas y cada vez, o sea, eso que acabamos de ver ahora, dentro de una semana, dentro de un día puede volver a pasar. Porque pareciera ser que hay una cultura de la violencia. Y yo tengo aquí amigos que andan armados. Y yo digo, pero ¿por qué tú andas armado? Mal que bien, aquí en los Estados Unidos hay seguridad con alguna falla, pero nadie está protegido. Tú vas a un colegio, a un teatro, a un centro comercial y tú no te imaginas que va a llegar un loco con una metralladora a tirotear, porque armas de guerra adquieren estas personas. Armas de guerra. Y hay estados que facilitan más que otros porque la constitución, porque ese es el derecho que me da a mí la constitución. Estamos de acuerdo. Pero el problema es cómo administras tú ese derecho. No puede ser en pleno siglo XXI que todavía estén sucediendo estas cosas. Y ya la gente está cansada. Yo no quería hacer este programa así. O sea, ya la gente está cansada de diagnóstico. La gente lo que espera que los líderes del país, que los que dirigen el país actúen, reglamenten, hagan algo para mitigar, no digamos exterminar, que sería lo ideal, por lo menos mitigar, que no sea tan fácil adquirir un arma, que no sea tan fácil andar armado. Hay que ponérsela dura, difícil. Y paralelamente los padres, los representantes, las escuelas, tiene que haber un programa contra la violencia. Hay que sembrar la cultura de la vida, de la paz, de la armonía. Por eso es que dice mi amigo Herbie Medina, que está en Perú ahorita, hay mucha muerte, que el hombre es el lobo, el hombre es el lobo del hombre. O sea, nosotros mismos estamos acabando con nuestra propia raza. Aquí no es que va a venir, como creen algunos, un cataclismo y va a venir un cometa y nos va a desaparecer. No, no, nosotros mismos nos estamos acabando y lo hacemos muy bien, pero muy bien. Señores, quería hacer este programa, esta reflexión, porque de verdad que estoy impactado. Y cada vez que pasa vuelvo a ver lo mismo, vuelvo a ver lo mismo. Y salgo a la calle y veo esa cultura de la violencia y no me gusta, no me gusta. Eh, las redes, hay que hacer un llamado para que se controle eso. Las ONG tienen que retomar su papel hacia ese sentido y las iglesias, las escuelas, los colegios, los gobernantes, los diputados, los senadores, los alcaldes. Tiene que haber una cultura de la paz, de la armonía, de dirimir sanamente las diferencias.
el tráfico automotor. Ahí comienza y hay una gran violencia. Llegan y se caen a golpes, se caen a tiros. Una venezolana murió el año pasado en Dallas, me recuerdo eso. Terrible, terrible. Me pongo en el lugar de esos padres y perder un hijo, perder un pariente en un hecho violento es difícil. Quizá imposible que te recupere, pero la vida sigue adelante y tenemos que pelear por lo que estamos aquí. Quizás yo mañana me muera o pasado mañana o en 20 años o 30 años, pero por lo menos quedé conforme al decirlo, al plantearlo. Y bueno, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza, mucha fuerza nos acompañe. Mi palabra de condolencia, tal vez no vean el programa, pero igual lo hago, a todos los que han perdido por violencia un pariente. Y yo les digo que no es lo mismo con experiencia propia. Una cuñada como mi hermana murió hace unos años tiroteada en Venezuela y la familia nunca se ha recuperado. Sus hermanas, mi esposa, nunca se ha recuperado de eso, ni su madre. Es difícil. Ojalá usted nunca tenga esa experiencia. ¿Cómo nos cambió la vida a nosotros perder un ser amado por la violencia? Hasta una próxima oportunidad. Yo soy Ángel Monagas. Sígame por Instagram, por Twitter, por TikTok, @Ángel Monagas. Mi WhatsApp +1 561 379 5254. Estamos también en el portal caigaquiencaiga.net. Nos volvemos a ver. Hasta luego.